Argentina no tiene una larga lista de asesinos en serie como Estados Unidos o la ex Unión Soviética. De los pocos que tiene, pesan. Si hay un nombre que abre esa puerta oscura, es Matteo Banks, señalado como el primer multihomicida argentino. Detrás no había un impulso místico ni un sadismo descontrolado. Había algo más frío, el estatus que se cae, el juego que te devora y una avaricia que no negocia. Bienvenidos al canal, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del caso de Matteo Banks, un crimen muy viejo, pero con una lógica tan actual que incomoda. Si te gustan los documentales de crimen, historia o misterios, invito a que te pongas cómodo. Ahora sí, vamos con el caso. Todo comienza en la Argentina de fines del siglo XIX, cuando la tierra todavía significaba poder real. Una familia de inmigrantes irlandeses se instala primero en Chascomús y después da el salto a otro nivel: campo, ganado y apellido. Matthew Banks y Anna Ward llegan y se asientan en el 1867 en Chascomús, provincia de Buenos Aires. Ahí nacen sus hijos: María Ana, Dionisio, Miguel, Mateo, Pedro, Catalina y Brígida. Años después la familia cambia de escenario. En 1897 se radican en una estancia del Partido de Azul y la bautizan con un nombre que, con el tiempo, va a sonar casi como una ironía: La Buena Suerte. Y 2 años más tarde, en 1899, compran el campo contiguo y lo llaman el Tebrol. Cuando un caso arranca con estancias y familia respetada, no solo se hereda dinero, se hereda poder, presión y apariencias. Y muchas veces, lo que mata primero no es un arma, es la necesidad de sostener un lugar en la sociedad. Cuando Matthew muere, deja a sus hijos los campos en condominio, con más de 5.000 animales entre vacunos, lanares y yeguarizos. Anna Ward ya había fallecido en el 1901 y dentro del mismo entramado familiar, Pedro y Brígida mueren en 1911. En este tablero aparece la figura que nos va a importar: Matteo Banks. En los papeles y en la calle, Matteo era un hombre de prestigio social, en ascenso permanente, y no era un personaje secundario del pueblo. Tenía presencia, tenía nombre, tenía lugar. Participaba activamente en la vida religiosa local, presidía la Liga Popular Católica y portaba el patio en las procesiones, como quien dice: acá estoy, miren quién soy. También se movía con comodidad en el mundo moderno de la época. Era representante de la agencia de automóviles Studebaker, practicaba tenis con las jóvenes más distinguidas, salía en la primera línea de las notas sociales, fue vicecónsul de Gran Bretaña y encima era miembro del consejo escolar, donde se ganó respeto por mostrarse indulgente y comprensivo con las faltas de quienes les tocaba juzgar. Esto es clave para el clima del caso. Matteo no era un tipo más, era alguien que se construyó como un caballero respetable, de trato amable, casi paternal. Pero ojo con esta línea: mantenía una posición social superior a su condición económica, y ahí aparece el concepto que se repite en muchos crímenes: vivir de la imagen cuando la realidad no acompaña. Además, Matteo tuvo militancia fuerte en el Partido Conservador, donde fue integrante importante. En resumen, tenía una buena presencia, vínculos, institución, religión, política, lujo, reputación y un punto sensible: la economía real no siempre alcanzaba para sostener esa vida. Mientras tanto, el resto de la familia también estaba distribuida en los dos campos. En El Trébol vivía Miguel, su esposa Julia Dillon, la hermana María Ana, que estaba soltera, y el peón Claudio Loiza. Y en La Buena Suerte vivía Dionisio, casado con Sara Quena, prima segunda de los Banks. De esa unión nacen 3 hijas: Cecilia, Sarita y Anita. Y ahí también estaba el peón Juan Gaitán. Pero hay un dato que agrega tensión humana a ese cuadro familiar. Sara Quena, poco tiempo después de tener a Anita, es internada en un hospital de alineados en Buenos Aires y permanece ahí hasta su muerte. Entonces, para ubicarnos, 2 campos, familia grande, peones viviendo ahí, una herencia compartida y un personaje que parece intocable, y en el medio algo que suele ser combustible: un sistema familiar que se sostiene por estatus, por reputación, por lo que se ve. Con ese escenario, ahora sí, es cuando empezamos a avanzar en este relato. Por eso se entiende lo que viene después. No es solo el crimen, es una ruptura total de una máscara. Todo lo que Matteo Banks mostraba hacia afuera, la elegancia, el prestigio, la vida social, tenía un costo, y ese costo, con el tiempo, se volvió imposible de sostener, porque detrás del caballero había un vicio: el juego. En el Jockey Club y en el Club Social de Azul, del cual era socio, Matteo alimentaba su gran afición: apostar, jugar, arriesgar
y perder. Pero acá aparece un dato que lo vuelve todavía más inquietante. Mateo no tenía un trabajo fijo, ni se le conocía una actividad realmente estable. Su imagen era grande, pero su realidad económica empezaba a achicarse. Cuando alguien vive del estatus y su estatus depende de una economía que ya no tiene, este desespera, y la desesperación, en algunos casos, no busca salir, busca salvar la máscara a cualquier precio. En algún momento, la caída lo alcanza. Mateo se ve obligado a venderle a su propia familia su parte del condominio rural. El 8 de marzo de 1921, Mateo Banks les vende a sus hermanos la parte de la tierra que había heredado de sus padres. Pero no estaba dispuesto a quedarse sin nada, ni a bajar socialmente, ni a aceptar el lugar que su economía real le estaba imponiendo. Y ahí aparece el giro. No era solo ruina económica, era una decisión. Porque desde un tiempo antes, Mateo empieza a concebir una idea: apoderarse de las haciendas de sus hermanos. Él no cae en un arrebato, en su cabeza empieza a ver un plan, una progresión y sobre todo una lógica fría. Si este no podía sostener su vida, era porque la vida de sus familiares era un obstáculo, y la forma de entrar a ese plan es silenciosa, administrativa y criminal. Primero empieza con lo que podríamos llamar el prólogo del desastre: falsificar firmas. Mateo comienza falsificándoles las firmas para quedarse con animales de la sociedad Banks Hermanos, pero después cruza una línea todavía más pesada. El 1 de abril compra estricnina en una farmacia, un tipo de veneno, y esto ya empieza a mostrar una mente decidida a todo. No es solo robar ni falsificar, es empezar a probar el límite, y cuando alguien llega hasta estas fronteras es porque ya está avanzando hacia algo peor. Y entonces llegamos al momento donde el caso toma velocidad. El 12 de abril de 1922, Mateo Banks empieza a darle forma al crimen más grande de su época, no por impulso, sino por una razón que lo atraviesa: mantener el estatus social. Ese día compra en la casa Brumaná una docena de cartuchos calibre 12 y lleva consigo una escopeta. Y no era la primera vez que se abastecía. Anteriormente ya había comprado en casa Vigna cartuchos para escopeta, pero calibre 16. Ya no estaba mirando una crisis económica, estaba mirando un itinerario. Esto hace pensar que no fue algo que se le fue de las manos, sino que ya había tomado una decisión. El 18 de abril de 1922, Mateo Banks pone en marcha el plan y lo hace con una frialdad que asusta. Primero visita la Buena Suerte. Su idea era esperar un descuido para poner estricnina en la olla del puchero, y al rato se retira rumbo al Trébol, donde planea hacer lo mismo, lo que nos da a entender que no es un crimen del momento. Cuando vuelve, Banks cree que va a encontrar a su hermano Dionisio y a Sarita intoxicados, pero algo falla. Ve a Dionisio moverse de una habitación a otra, y ahí cambia el método. Banks agarra su rifle Winchester y le dispara a Dionisio. La bala le atraviesa la espalda y después hace un segundo disparo para rematarlo. En la estancia también estaba Sara, hija de Dionisio, de 12 años. La nena, asustada, intenta escapar. Mateo la alcanza, le da un culatazo en la cabeza, la arrastra hasta una zanja y le dispara 2 tiros. Cuando el plan del veneno no funcionó, pasó al arma en segundos, demostrando que no había culpa, sino un objetivo. Cerca de las 8 de la noche, llega a la estancia Juan Gaitán. En alguna fuente aparece como Ilescas, que era un peón que trabajaba ahí. Banks lo mata de un disparo mientras Gaitán guardaba el Sluky. Después Banks toma ese Sluky y se dirige al Trébol, a unos 5 kilómetros. Ahí se encuentra con otro peón, Claudio Loiza, y le miente. Le dice que lo acompaña a la Buena Suerte para atender a Dionisio, que supuestamente está enfermo. Estos parten. En medio del recorrido, Banks le pide a Luisa que baje a buscar el rebenque. Cuando Luisa baja, Banks le dispara en el cuello y luego lo remata y oculta el cuerpo en un pajonal cercano. Esto es perverso por algo puntual. Usa la confianza como herramienta para engañar a sus víctimas. Después vuelve al Trébol, donde vivían su hermana María Ana, su hermano Miguel, la esposa de Miguel, Juana Dillon, y las hijas del matrimonio, Cecilia y Anita, de 15 y 5 años. Tras la cena, cuando todos duermen, cerca de las 11 de la noche, Banks despierta a María Ana y la convence de ir a la Buena Suerte para asistir a Dionisio. María Ana sube al sulky, avanzan unos kilómetros, Banks frena el caballo y le dispara. Después arroja el cuerpo a la vera del camino y regresa. De vuelta en el Trébol, golpea la puerta de la habitación de Miguel y le pide a Juana
que le haga un té. Cuando Juan aparece, Banks les dispara en el pecho y la mata. Miguel, que estaba enfermo en cama, escucha el tiro y se incorpora. Banks lo mata con un disparo en el cuello. Después entra a la habitación de Cecilia y también la mata. Y recién ahí aparece el dato que corta el aire. Banks toma en brazos a Anita y a María Gaitán, de 4 años, hija del peón, y las lleva a un cuarto, donde las encierra. Ellas dos serían las únicas sobrevivientes. Este detalle es rarísimo y clave, porque demuestra que él podía elegir. No fue alguien que estaba fuera de control, fue alguien que seleccionó a sus víctimas, y eso lo vuelve todavía más frío. Durante la madrugada, Banks se dirige a Azul, a la casa del doctor Rafael Marquetau, y ahí arma la coartada. Le dice que los peones Gaitán y Loisa habían matado a toda su familia, que lo atacaron y que él, en defensa propia, tuvo que matarlos. Para sostener la historia, muestra un detalle: su botín izquierdo perforado por un proyectil como prueba de una supuesta trifulca. Después van a la estancia y llaman al comisario Luis Bindoné, que inicia la investigación en la escena del crimen. Acá es cuando Mateo Banks construye el guión. Busca un relato que lo deje parado como víctima para quedarse con todos los bienes de sus hermanos. El caso explota. La noticia se vuelve gigante, diarios de toda la provincia y de Buenos Aires le dedican páginas enteras. En Azul, el impacto fue inmediato, la sociedad estaba conmocionada y miles de personas acompañaron los entierros. Esto era más que un crimen, era una ruptura en una comunidad. Un tipo que era el señor responsable, de golpe aparece en el centro del horror, y cuando eso pasa en una ciudad chica, el juicio comienza en la calle. Mateo Banks es detenido como principal sospechoso, pero él se aferra a su versión, insiste con la historia de los peones, el ataque, la defensa propia, hasta que empiezan a aparecer las grietas. Después de varios interrogatorios, las contradicciones salen a la luz. Se descubre que el supuesto disparo en su bota, que él decía que era un balazo de Gaitán, en realidad era un orificio hecho con un punzón, y las pericias balísticas confirman que las balas pertenecían a las escopetas del sospechoso. Y hay un dato clave: la hija del peón, Juan Gaitán, declara, y su testimonio apunta directamente a Banks. Cuando se queda una coartada técnica, como lo del punzón, ya no es una duda, es señal de armado, de relato fabricado, y ahí todas las piezas empiezan a caer. 3 semanas después del hecho, Banks confiesa, y el juicio se convierte en un evento social, casi un espectáculo. Se hace en el Sport Club de Azul, habilitado como tribunal para la ocasión. La seguridad es fuerte porque había un riesgo real. Muchos asistentes querían atacar a Banks. La prensa y la calle le ponen un apodo que queda para siempre: Mate 8, por las 8 personas asesinadas. En un primer momento, Banks se retracta de la confesión, dice que se le arrancaron con torturas y amenazas, pero la causa avanza y, con las evidencias que reúne el fiscal, se prueba la culpabilidad. El fiscal sostiene un eje claro: Banks pasó de chacarrero próspero a estar en bancarrota y el trasfondo era su afición al juego. Se prueba que en 1921 ya había vendido sus terrenos a sus hermanos y que poco antes de los homicidios había intentado una estafa. Falsificó la firma de Dionisio para vender ganado que no le pertenecía. Sabía que eso podía llevarlo a la cárcel y por eso, según la acusación, planifica el crimen. Compra las balas días antes y también se sostiene que intentó el envenenamiento con estricnina en el puchero, pero falló por la dosis. Y acá aparece esta lógica de sostener una máscara: la caída económica, el estatus, el miedo a quedar expuesto y la decisión de borrar el problema de raíz. La defensa queda en manos de un defensor de oficio, Luis Larraín, porque prácticamente ningún abogado quería agarrar el caso. Larraín insiste con la versión de Banks, pero no logra explicar las inconsistencias. Finalmente, el 3 de abril de 1923 se da por concluida la vista de la causa y Banks dice una frase que queda registrada antes de la condena a reclusión perpetua: Señor presidente, mucho se ha hablado de este horrendo crimen. He pasado 10 meses con el corazón y el alma desgarrados. Por esta cruz, mi pedido es uno solo: que se haga justicia. Pero ahí aparece un giro legal. Larraín alega vicios en el proceso y el juicio es declarado nulo. Se traslada entonces a La Plata. Ahí Banks ya cuenta con una defensa de otro calibre: Antonio Palazzo Cini, un penalista reconocido de la época. Aún así, pese a las estrategias, la condena se confirma. En 1924, Banks es trasladado al penal de Ushuaia, da numerosas entrevistas,
reza de manera constante, llega a fabricar un rosario con botones y no se separa de él. Con el tiempo, tiene éxtasis religiosas, dicta liturgias y empieza a ser apodado el místico. Este final es casi una segunda historia. Un tipo que fue símbolo de prestigio termina en Ushuaia, convertido en una figura religiosa rara y mística. Pero ojo ahí, eso no es redención. Es parte del personaje que, como muchos psicópatas, construyen para sobrevivir, para demostrar que están arrepentidos de sus actos. En prisión, Banks vuelve a insistir durante años. Dice ser inocente. Culpa otra vez al peón Juan Gaitán. Asegura que Gaitán había sido despedido un día antes por el mal comportamiento y que por eso habría atacado a toda la familia. Y vuelve a repetir el argumento de siempre, que su confesión fue por torturas y amenazas para martirizar a su hija. En 1949, Banks consigue un permiso de libertad condicional. La pena le había sido reducida por su buena conducta intracarcelaria. En papeles, el sistema decía pagó su deuda con la sociedad y volvía, pero la realidad lo esperaba afuera. Hay algo que el expediente no mide: la memoria de un pueblo, de una comunidad. Vos podés cumplir tu condena, pero la calle no te absuelve así de fácil. Banks intenta regresar a Azul, pero la repulsa social se lo impide. Su nombre y sus crímenes eran tan conocidos que incluso terminaron inspirando dos tangos: Doctor Carus, de Martín Montes de Oca, y Don Mate 8, el apodo que le había puesto la prensa, con música de Domingo Cristino y letra de José Poncio. Cuando un crimen entra en el folclore popular, es porque ya dejó de ser una noticia, se vuelve un símbolo, se vuelve una advertencia. Para sobrevivir, Banks hace lo inevitable: desaparece, cambia de identidad y se traslada a la ciudad de Buenos Aires. Con documentos falsos a nombre de Eduardo Morgan, alquila una pieza sin baño en una pensión de la calle Ramón Falcón al 2178 en el barrio de Flores. Y acá viene lo más inquietante, por lo absurdo. El mismo día de la mudanza, con una toalla y un jabón, camina hasta el final del pasillo, entra al baño y cierra con llave. Se desviste, se mete en la bañera y resbala. El golpe en la cabeza le provoca la muerte. Tenía 77 años. Un final irónico, casi insultante para la lógica del caso. Un tipo que armó una masacre con cálculo termina muriendo por un accidente mínimo, doméstico y anónimo, como si la vida le negara incluso el final a su altura. Y hay un detalle final de esos que dejan un eco. Banks había escrito sus memorias en la cárcel con más de 1200 páginas con instrucciones precisas para su difusión. Estos escritos quedaron en la caja fuerte del penal de Ushuaia, lugar donde, según se decía, él habría cumplido la totalidad de su pena. Pero por avatares del destino, nunca se supo bien qué pasó con esos papeles. La versión que quedó flotando es que se perdieron. Y la pregunta persistió: ¿se perdieron o los hicieron perder? Porque cuando un asesino así escribe 1200 páginas, es más que seguro que no va a ser una confesión, sino otro de sus intentos de reescribir su historia. A veces, el verdadero terror no viene con una máscara, con traje, con modales, con una sonrisa que encaja perfecto en la foto social. Theo Banks no parecía un monstruo, sino un hombre correcto. Esos que te saludan en la misa, que se sientan adelante, tienen nombre respetable y un silencio bien cuidado. Cuando el estatus se vuelve religión, dinero, un salvavidas, hay gente que no elige hundirse, elige arrastrar a otros con él. Fue un arrebato, no fue un impulso, una idea fría. Tener el personaje, aunque el precio era irreparable. Y aparece la pregunta incómoda: ¿cuántas veces el buen apellido es solo una coartada? ¿Cuántas veces confundimos el prestigio con decencia? Queda un último fantasma: las 1200 páginas. El hombre que escribió tanto no escribe solo para recordar, escribe para controlar el relato, para dejar su versión, para negociar con la historia. Si esos papeles se perdieron, entonces el caso no solo habla de un crimen, habla de algo peor. A veces, lo que desaparece no es la verdad, sino la posibilidad de encontrarla. Si te gustó el video, dale like, comenta, compartí y suscríbete para no perderte los próximos casos. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Lalo Cajetilla y nos vemos en el próximo video.